Muy buenas tardes tengan todos ustedes, compañeros, y bienvenidos sean a la clase de la semana número 6 en su curso de Sistema Nervioso Periférico. El día de hoy vamos a retomar la unidad número 3, la unidad de las generalidades de este maravilloso sistema nervioso periférico. En realidad, pues estas generalidades ya las hemos venido discutiendo a lo largo de nuestras diferentes clases, pero muy específicamente el día de hoy vamos a tomar un tema el cual tiene que ver con las partes de nuestra neurona. Así es, desde esa parte tan básica, hoy vamos a discutir acerca de la mielinización y desmielinización también. Entonces, este proceso de mielinización se entiende como una parte fundamental en el desarrollo del sistema nervioso, que se entiende como el proceso por el cual se produce una vaina lipoproteica que cubre el axón de algunas neuronas. Entonces, pues ya partiendo desde esta definición, nosotros estamos entendiendo que no todas las neuronas están cubiertas por esta vaina, y la vaina está compuesta de dos tipos diferentes de sustancias: lípidos y proteínas. Entonces, pues este desarrollo del sistema nervioso debe de completarse, debe de llevarse a cabo en su totalidad para poder hablar de funciones maduras o funciones completas en el desarrollo de nosotros los seres humanos. Entonces, pues esta parte, como bien decíamos, implica que hay axones que tienen mielina, los cuales vamos a llamar mielínicos, y hay axones que no tienen mielina, los cuales vamos a llamar amielínicos, ¿ok? Entonces, pues siempre que nosotros veamos una banda de mielina, ¿verdad? Sus diferentes vainas, estas diferentes prolongaciones que vamos a tener ahí, lo vamos a llamar un axón mielínico. Cuando lo vemos como en la imagen que tenemos acá de este lado en la izquierda, que está completamente desnudo nuestro axón, entonces estamos hablando de un axón sin mielina y por lo tanto amielínico. Ahora bien, otra parte también importante de esto es que decíamos que era una vaina lipoproteica. Quiere decir entonces que está compuesta por proteínas y está compuesta por lípidos. Específicamente 25% proteínas y 75% de lípidos. Quiere decir que la gran mayoría de la fundamentación de esta estructura está hecha a través de las grasas. Acuérdense que lípidos es la forma bonita, la forma científica con la cual nos referimos normalmente a las grasas. Entonces, pues nuestra mielina, esta cubierta protectora que nosotros estamos viendo acá, está formada por lípidos como el colesterol, fosfolípidos, galactolípidos y otro que se llama esfingomielina. Dentro de las proteínas, que ya dijimos también anteriormente que las proteínas eran cadenas de aminoácidos, ¿verdad? Van a unirse diferentes aminoácidos para formar estos compuestos. Entonces, pues tenemos una proteína proteolipídica y una proteína básica de mielina. ¿Okay? Esto es hablando de manera muy general. Hablando de forma más específica, los componentes de esta cubierta lipoproteica van a estar compuestos por esto que vamos a nombrar ahorita. La membrana de la célula de Schwann, que forma la vaina de mielina, contiene numerosas glucoproteínas y esfingomielina, que dijimos son lípidos, así como dos proteínas clave como la proteína cero de mielina o MPZ y la proteína básica de mielina o MVP por sus siglas en inglés. Además de colaborar en la síntesis de mielina, la proteína cero de mielina ayuda a estabilizar esta vaina, y se cree que también la proteína básica de la mielina ayuda a mantener esta estabilidad. ¿Qué quiere decir? Que estas diferentes proteínas, estos diferentes compuestos van a rodear a nuestro axón, van a generar diferentes capas para que nosotros podamos sintetizar la mielina, podamos producir este compuesto, y también nos van a ayudar a estabilizarlo, nos van a ayudar a darle forma y nos van a ayudar a que este compuesto pues se mantenga en su lugar y por lo tanto mantenga su funcionamiento durante todo el periodo de vida, ¿vale? Ahora bien, hablando específicamente, pues decíamos que la MPZ o proteína cero de mielina no aparece en la mielina del sistema nervioso central, solamente en la proteína del sistema nervioso periférico, ya que la proteína proteolipídica o PLP asume las funciones normales en el sistema nervioso central. Entonces, pues otra vez entramos en esta parte de que definitivamente, a pesar de que hablamos de axones y hablamos de neuronas, no se van a comportar de la misma manera en el sistema central
o sea, nuestro encéfalo y la médula espinal, a todos los componentes que conllevan el sistema nervioso periférico, o sea, nuestros nervios y sus ganglios que van a conectar con el resto del cuerpo. Entonces, una de estas proteínas lipídicas, ¿verdad?, que tenemos aquí muy importantes, pues es la esfingomielina. Esta esfingomielina forma parte del 85% de todas las membranas celulares en los seres humanos. Quiere decir que la vamos a encontrar no nada más en los axones y no nada más en esta vaina, sino que va a formar parte de muchas cubiertas celulares, de muchas membranas celulares en el 85% de nuestro cuerpo. Entonces, pues es un lípido, es una sustancia que está bastante bien distribuida en nuestro cuerpo y su función, pues, es mantener la estabilidad, va a formar parte de las paredes, así como la podemos ver aquí. Entonces, pues esta esfingomielina forma parte de la estructura de nuestra vaina de mielina, ¿ok? Ahora bien, como bien decíamos, pues existen diferencias entre lo que vamos a ver en el sistema nervioso central y lo que vemos en el sistema nervioso periférico. También decíamos que puede haber axones que sí tienen mielina o son mielínicos y los que no la tienen o son amielínicos. Entonces, pues si ustedes recuerdan perfectamente bien, ¿verdad?, en el sistema nervioso central y en el periférico, las neuronas necesitan de unas células de glía que los ayuden a complementar estas funciones, como por ejemplo la producción y el mantenimiento de la vaina. En el sistema nervioso central tenemos a los oligodendrocitos encargados de producir y generar la vaina de mielina, y en el sistema nervioso periférico tenemos a nuestra tan famosa célula de Schwann. Entonces, en el sistema nervioso central es una célula, en el sistema nervioso periférico es otra célula, y cuando el axón no tiene mielina, en el sistema nervioso central, pues definitivamente no tiene ninguna clase de protección, no tiene ninguna clase de vaina, los axones están completamente desnudos. Pero en el sistema nervioso periférico, todo lo que escapa de nuestra médula y sale para conectar nuestros músculos y nuestra piel, va a tener una protección. No es una vaina de mielina, pero la célula de Schwann está acá abajo en el sistema nervioso periférico, encargándose de proteger a los axones. Los va a envolver con su citoplasma, los va a encargar de recubrirlos, pero no va a cumplir la función de la mielina porque nos van a faltar todas esas proteínas que enseguida vamos a ver cuáles son sus funciones, ¿ok? Entonces, pues cuando hablamos de un axón con mielina, tenemos diferencias muy claras. En el central, oligodendrocitos, y en el periférico, la célula de Schwann. Incluso cuando no tiene mielina, en el nervioso central se van a ver completamente desnudos. Pero en el sistema periférico sí vamos a tener una envoltura por las células de Schwann. Envoltura nada más. Los va a agarrar precisamente con su citoplasma, pero pues eso no significa que genere la vaina de mielina, ¿ok? Van a estar amielínicos. Ahora bien, entonces, pues también nada más con el simple hecho de nosotros de analizar estas imágenes que tenemos ahorita en pantalla, pues vamos a encontrar diferencias en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. Células de Schwann por acá y un oligodendrocito por acá. Entonces, si nosotros somos bastante observadores, si nosotros somos analíticos, simplemente con observar esta imagen ya nos estamos dando cuenta de dos diferencias principales, dos diferencias muy grandes que existen entre uno y otro. Por ejemplo, ¿cuáles de esas podrían ser las diferencias? Pues yo creo que una de las más notorias es que aquí tenemos un solo axón y aquí tenemos dos axones diferentes. Quiere decir que el oligodendrocito no solamente mieliniza un axón, sino que lo va a hacer con diferentes axones en diferentes lugares. La célula de Schwann solamente va a mielinizar, a cubrir con esta vaina un axón. Y en realidad, cada uno de estos núcleos que vemos aquí son una célula de Schwann diferente. Entonces, pues esa es una gran diferencia. Las células de Schwann solamente pueden cubrir un pedazo del axón y los oligodendrocitos cubren varios pedazos de axón de diferentes neuronas. ¿Ok? Entonces, esa ya es una diferencia. El número de prolongaciones que pueden tener, los oligodendrocitos mielinizan a muchos axones, las células de Schwann solamente un cachito. Y otra diferencia muy importante es que precisamente como vamos a tener que el oligodendrocito
estira sus prolongaciones hacia muchos lados, va a conservar su cuerpo, su soma neuronal y su núcleo dentro, o bueno, más bien separado de los axones que va a cubrir. El núcleo lo encontramos aquí y las prolongaciones se vienen hacia donde va tocando los demás axones. En el caso de la célula de Schwann, lleva su núcleo, lleva su citoplasma, lleva todo su cuerpo alrededor del axón para poder cubrirlo. Entonces, pues son dos diferencias muy grandes. Unos conservan su núcleo, otros dejan el núcleo lejos y en realidad pues también tenemos una diferencia numérica. Los oligodendrocitos estiran bastantes prolongaciones y las células de Schwann solamente lo pueden hacer con un axón y con un pedazo de este. Ahora bien, entremos en más detalles. Las células de Schwann comienzan a formar las vainas de mielina alrededor de los axones durante el desarrollo fetal. Quiere decir que es un proceso que comienza prenatal. Cada célula de Schwann envuelve varias veces alrededor de un axón y cubre alrededor de 1 milímetro de su longitud. Entonces, pues es un proceso que comienza desde mucho tiempo antes de que nosotros naciéramos y estas células paso a paso van comenzando a rodear, van comenzando a cubrir nuestros axones para poder protegerlos. Finalmente, el citoplasma y el núcleo de las células de Schwann forman parte de la capa más externa. Esta célula de Schwann, este núcleo, se sitúa alrededor, comienza a dar de vueltas, pero al final esa capa, esta parte del núcleo, va a quedar hasta afuera, va a quedar en la parte más externa. En la parte más interna está constituida por hasta 100 capas superpuestas de la membrana plasmática de las células de Schwann. Forma nuestra vaina de mielina. Hasta 100 vueltas de esta prolongación para formar nuestra vaina de mielina. Entonces, la capa externa está formada por la célula de Schwann, la capa interna por todas las vueltas que son directamente nuestra vaina de mielina, y esta capa citoplasmática nucleada externa de nuestra célula de Schwann es la que encierra la vaina de mielina y va a recibir el nombre de neurolema o neurilema. De hecho, esta misma imagen que tenemos ahorita aquí ampliada ya la utilizamos cuando estábamos viendo las partes del axón, porque decíamos que una de las partes importantes del axón era su axoplasma, o sea, el líquido intracelular que corre dentro del axón, y el axolema, que es precisamente la membrana o cubierta protectora. Entonces es muy importante que no confundan el axolema, que cubre directamente al axón, o el neurilema, que cubre directamente toda la vaina de mielina. ¿Ok? Este neurilema es muy importante. El neurilema o neurolema se encuentra solamente alrededor de los axones en el sistema nervioso periférico, porque forma parte de la célula de Schwann, ¿ok? No forma parte de los oligodendrocitos en el sistema nervioso central. Muy interesante que cuando el axón resulta dañado, el neurilema contribuye a la regeneración mediante la formación de un conducto que va guiando y estimulando el crecimiento de un nuevo axón. Entonces, pues nosotros tenemos una lesión y vamos a sufrir precisamente la degeneración de nuestro sistema conector, ¿verdad? Vamos a perder esta prolongación del axón. Pero cuando el daño es en el sistema nervioso periférico, como nosotros tenemos a nuestro neurilema, tenemos esta capa que se va a encargar de proteger, esta capa que se va a encargar de cubrir, vamos a poder tener la regeneración a través de estas conexiones que todavía quedan residuales en nuestras neuronas. Entonces, pues cuando hablamos del sistema nervioso central, vamos a tener una regeneración un tanto más lenta. Pero cuando hablamos del sistema nervioso periférico, el neurolema nos va a ayudar a que se realice de una manera más efectiva. ¿Ok? Entonces, a lo largo de todo nuestro axón vamos a encontrar a intervalos regulares unas interrupciones de estas vainas. Estas interrupciones nosotros las llamamos nodos o nódulos de Rambier. Entonces, pues cada una de las células de Schwann envuelve solamente un segmento axónico entre dos nodos. Y entonces, pues en esta imagen que nosotros tenemos ahorita en pantalla, ¿cuántas células de Schwann creen ustedes que están viendo? ¿Es una sola célula de Schwann
¿O cuántas estaríamos viendo? En realidad estaríamos viendo 5 células de Schwann cubriendo este segmento del axón. Quiere decir que cada núcleo que nosotros vemos, cada bolita que nosotros alcanzamos a distinguir aquí, es un núcleo de la célula de Schwann. Por lo tanto, cada célula de Schwann envuelve solo un segmento entre 2 nodos. Aquí tengo un nodo de Rambier, aquí tengo un nodo de Rambier. En medio de esto es una sola célula de Schwann. ¿Okay? Entonces, pues en realidad las células de Schwann cubren una pequeña parte del axón y necesitamos muchas células de Schwann para terminar de cubrir un axón. Ya decíamos que precisamente los axones del sistema nervioso central son cortitos, no hay que recorrer mucha distancia. Pero cuando hablamos de los axones del sistema nervioso periférico, estos axones pueden llegar a medir hasta más de 1 metro. Entonces, pues las células de Schwann tienen bastante trabajo para poder recubrir o mielinizar todos estos axones, ¿ok? Ahora bien, en el sistema nervioso central, un oligodendrocito va a mielinizar diferentes segmentos de diferentes axones. Cada oligodendrocito emite alrededor de 15 prolongaciones extensas y aplanadas que se van a enrollar alrededor de los axones en el sistema nervioso central y forman la misma vaina de mielina. Entonces, pues decíamos bien que la diferencia es que agarra más axones, va a alcanzar a tomar los axones que se encuentran a su alrededor, pero en esta diferencia, pues el núcleo de la célula del oligodendrocito se va a quedar ahí, se va a quedar en su soma y solamente va a envolver, va a recubrir los axones que se encuentran a su alcance. Entonces, pues vamos a pertenecer, a quedarnos con este núcleo en el centro y vamos a extender las manitas del oligodendrocito hacia todos los axones que pueda tocar. Sin embargo, una diferencia muy grande es que precisamente como el núcleo de la célula se queda ahí, se queda junto con el cuerpo del oligodendrocito, no existe el neurolema, no existe esa segunda cubierta que protege la vaina de mielina, porque el cuerpo celular y el núcleo del oligodendrocito no envuelven al axón. Entonces, si el neurolema nos ayudaba a la regeneración, el hecho de que no tengamos neurolema, pues quiere evidenciar el hecho de que el sistema nervioso central tiene una menor cantidad de reparación, tiene una menor eficacia de regeneración en cuanto a los axones se trata. Entonces, pues nosotros vemos a los oligodendrocitos actuando de la siguiente manera. Vamos a tener un axón y vamos a tener los brazos de estos oligodendrocitos tocando el axón con la parte aplanada, que es la que va a dar vueltas para poder recubrirlo. El núcleo y el cuerpo se quedan siempre fuera, siempre los vamos a tener fuera, lejos del axón, y por lo tanto, si esta vaina se llega a dañar, su reparación y su regeneración va a ser mucho más lenta que si el núcleo estuviera ahí mismo. Si tuviéramos al núcleo tan cerca del área donde se dañó, pues rápidamente podemos iniciar la reparación. Como el núcleo se encuentra lejos, la reparación hacia este axón se va llevando a cabo de una manera más lenta y en muchas ocasiones pues la regeneración no sucede. Entonces, pues todos los axones del sistema nervioso central tienen poca capacidad para regenerarse después de una lesión. Se debe a que precisamente esto es gracias a la ausencia del neurolema y en parte también a la influencia inhibitoria que ejercerían los oligodendrocitos sobre la reconstrucción de los axones. Entonces, pues teníamos, ¿verdad? Muy consciente, muy integrada a lo mejor esta noción antigua, es uno de estos datos, ¿verdad?, que resultaron ser falsos, donde pensábamos que en realidad las neuronas no se regeneraban, ¿cierto? A lo mejor muchos de nosotros crecimos con esa idea de que las neuronas mueren y nunca más volvemos a regenerar. Hoy en día sabemos que en el hipocampo y muchas áreas de nuestro cerebro tenemos el nacimiento de nuevas neuronas. Desafortunadamente, pues este nacimiento no es para nada comparado con el ritmo de conforme las vamos perdiendo. Entonces, a pesar de que sí se reparan, a pesar de que sí se regeneran, no es lo mismo de lo que sucede en el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, por sus peculiaridades, tarda más en regenerarse y tiene muy poca capacidad. ¿Okay? Entonces, pues ya estamos entrando en otra diferencia muy grande que existe entre los oligodendrocitos y la célula de Schwann. La célula de Schwann con su neurolema permiten una regeneración mucho más eficaz. El oligodendrocito no forma neurilema porque se queda lejos del axón
y por lo tanto si este axón se daña, va a sufrir o a padecer un poco más para poder regenerarse, si es que alcanza a regenerarse de hecho. Ahora bien, por lo tanto, pues nosotros podemos contar 4 fases muy importantes en esto que se llama la teoría de mielinización por rotación. Entonces, dependiendo de los autores, pueden encontrar que estas fases de la teoría de mielinización pueden ser 4 o pueden ser solamente 3. Nosotros nos vamos a aprender, como siempre, los 2 métodos para que nunca nos quepa duda de cuáles son las fases de este proceso. Entonces, vamos a primero con los 4 números, ¿verdad? Vamos a tener que comienza la fase con la proliferación, número 1 que tenemos acá, diferenciación, número 2 que tenemos acá, el número 3, la alineación, que es lo que tenemos de este lado, y el número 4, los depósitos, que es lo que tenemos acá. Entonces, pues proliferación quiere decir que es cuando la célula de Schwann, la célula de glía, llega. Esta célula se va a acercar a nuestro axón y comienza a proliferar, comienza a crecer, comienza a multiplicarse. ¿Para qué? Para cubrir a nuestro axón, lo va a envolver, lo va a abrazar. Entonces, fase 1, proliferación o envoltura. ¿Ok? Fase número 2, diferenciación. El nombre nos está diciendo, la célula se va a diferenciar, va a separar su citoplasma de su núcleo. Vamos a dejar todo el citoplasma de un lado, que es el que va a recubrir, y el núcleo se va a ir hacia la parte más externa. Paso número 3, alineación de la célula de glía, que puede ser una célula de Schwann o un oligodendrocito, dependiendo de dónde lo estemos viendo. Entonces, paso número 1, proliferación o envoltura. Crece. Paso número 2, diferenciación, se separa. Paso número 3, alineación o rotación, que es cuando ya comienza a dar vueltas para ponerla a cubrir. Y el número 4, que es depósito de mielina alrededor de todo el axón. Y por lo tanto podemos definirlo como formación. La célula llega, comienza a crecer, se separa, comienza a darle de vueltas y por último ya tenemos lista nuestra vaina de mielina. Entonces, 4 fases: proliferación, diferenciación, alineación y depósito. O podemos contarlo, si lo queremos simplificar, ¿verdad? Como siempre andamos tratando de sencillar las cosas: envoltura, rotación y formación. Entonces, como les decía, nosotros tenemos que aprendernos los 2. Tienen que aprenderse los 4 pasos y tienen que aprenderse los 3 pasos, para que estemos familiarizados con las teorías de todos los autores. Así, si nosotros leemos que la proliferación de la mielina tiene 3 fases, pues ya sé de cuáles están hablando: envoltura, rotación y formación. Si estoy leyendo en un artículo de investigación o estoy leyendo una tarea que las 4 fases de la mielinización, bueno, las 4 fases son proliferación, diferenciación, alineación y depósito. ¿Sale? Entonces, pues este es el proceso básico por el cual la mielina llega a recubrir nuestros axones y se forma la vaina o la cubierta de mielina. Muy bien. Entonces, hasta aquí estamos revisando las diferencias entre oligodendrocitos y células de Schwann y los pasos que se necesitan para poder cubrir un axón. En esto que ya habíamos dicho, pues es parte del desarrollo de nuestro sistema nervioso. Entonces, pues regresamos a esta imagen, ¿verdad? Regresamos a este principio y podemos darnos cuenta que las diferencias, así como son notorias, pues en realidad tienen que ver con estas funciones de dónde está el núcleo, cuántos axones están agarrando y la prolongación o la longitud que puedan llegar a tener estos mismos axones. ¿Ok? Entonces, para esto, pues ahora vamos a revisar lo que vienen siendo las funciones de la mielina. En realidad, pues casi siempre cuando pensamos en la función de la mielina, ¿para qué sirve esto? Casi siempre pensamos en esta, casi siempre hagamos una sola función, que es aumentar la velocidad de conducción al formar una capa aislante. Va a cubrir a nuestro axón. ¿Para qué? Evitando así la interferencia eléctrica del exterior y garantizando el desplazamiento de cargas durante el potencial de acción. Entonces, pues el hecho de que nuestro axón tenga estas diferentes vainas de mielina nos garantiza que este impulso nervioso, esta corriente electroquímica, pueda distribuirse sin interferencia del exterior, garantizando que las células, que todos los iones se van a mover de manera efectiva.
¿Ok? Entonces, pues ion sodio, ion potasio, todo lo demás que tenemos por ahí va a poderse mover de buena manera gracias a que tenemos este aislante. Una de estas referencias, uno de estos ejemplos, ¿verdad?, que utilizamos para poder visualizar bien qué es la vaina de mielina, pues vendría siendo la cubierta de plástico, ¿verdad?, esta envoltura que nosotros le ponemos a los cables de cobre para evitar la interferencia eléctrica, para evitar que la gente se dé de toques y evitar que la señal se distribuya, la señal se pierda. Nosotros tenemos un cable bien recubierto y eso va a garantizar el voltaje, la transmisión, etcétera, etcétera, ¿ok? De la misma manera la mielina. Quiere decir entonces que cuando la mielina no está, vamos a tener fallas en esta velocidad de conducción o incluso en el mensaje mismo, ¿ok? Entonces, muy importante tener esto en cuenta. Ahora bien, otra de las funciones de la mielina, ¿verdad?, pues es una relación simbiótica con el axón. ¿Qué quiere decir una relación simbiótica? Que se necesitan los unos a los otros. El axón necesita su vaina de mielina, por supuesto, y la mielina necesita del axón para poder realizar su formación. Si no hubiera axón, no hubiera mielina, y si no hubiera mielina, el axón no puede realizar sus funciones. Aparte de realizar sus funciones, la tercera que tenemos en la mielina, pues es que el citoesqueleto del axón, su arquitectura, su forma del axón, no se forma apropiadamente en ausencia de mielinización. Quiere decir que este esqueleto del axón, esta forma tan bonita que tiene, todas esas estructuras que vienen por dentro, no se pueden desarrollar si no tenemos la cobertura de la vaina de mielina. Sin presencia de esta vaina, el axón toma una forma más aplanada y por lo tanto pues ya no sirve igual para realizar sus funciones, ¿ok? Entonces, muy importante, 3 funciones de la mielina: aumentar la velocidad, la relación simbiótica y ayuda a la formación del citoesqueleto de nuestro axón, ¿ok? Ahora bien, vamos a hablar de una parte también muy interesante de este proceso de mielinización. Vamos a hablar de su cronología. Se inicia alrededor del 4º mes de gestación y alcanza su máximo casi por los 24 meses de vida. Quiere decir que inicia antes de la mitad de la gestación, incluso todavía va alcanzando su máximo, no termina hasta los 2 años, quiere decir que inicia prenatal y termina postnatal. Este proceso es gradual y escuchen bien, dura hasta 3 décadas. Quiere decir, compañeros, que si ustedes tienen menos de 30 años, todavía no han terminado sus procesos de mielinización. Su sistema nervioso todavía está en desarrollo, todavía está en maduración. Y es por eso que se dice que la mejor etapa para que uno pueda aumentar sus habilidades académicas, aprender un nuevo idioma, estudiar una carrera, 2 carreras, 3 cursos, es precisamente esta etapa, de entre los 20 a los 30 años, porque nuestro sistema nervioso no nada más está joven, sino que todavía se está desarrollando. Por lo tanto, reacciona mejor ante las lesiones y capta mucho mejor toda la parte de información cognitiva. Entonces, hay que aprovechar. Todavía tenemos un par de años por ahí. Estas zonas revestidas más tempranamente, los primeros zonas en ser recubiertas con mielina, tienen que ver con los lóbulos y los surcos primeramente demarcados y se relacionan con el registro y acopio de lo que llamamos información primordial, o sea, la corteza motora, la corteza sensitiva y la corteza auditiva. Y después de eso, pues todas las áreas de asociación subcorticales que vienen correspondientes. ¿Qué quiere decir? Que nuestro bebé, nuestro cerebro de bebé, nada más comienza a desarrollarse, comienza a mielinizarse primero en la corteza sensitiva, su corteza motora y estas zonas que tenemos por acá, que vienen siendo las áreas auditivas. Por eso, pues muchas veces nosotros escuchamos esta concepción, esta idea que se le dice a las mujeres embarazadas, ¿verdad? De que le hablen a su bebé, que le pongan música a su bebé mientras todavía está en el vientre materno y que incluso pues hay algunas investigaciones que hablan de que la música clásica y esta música bien instrumentada relaciona con un mejor desarrollo del sistema nervioso. Estamos estimulando al bebé desde antes que nazca. Si lo estamos estimulando y él entiende la estimulación o recibe la estimulación, quiere decir que ya está desarrollada el área de su cerebro que capta los sonidos. Entonces, las primeras áreas que se mielinizan, las primeras áreas que ya tienen sinapsis, que ya tienen comunicación, son las áreas auditivas que encontramos en el lóbulo temporal, la corteza somatosensitiva que encontramos en el lóbulo parietal
y la corteza motora que encontramos en el lóbulo frontal. Entonces, pues estas cortezas van a tener su desarrollo primordial. Por eso también, pues cuando tenemos una mujer embarazada, parte de las cosas que nos comienza a platicar, ¿verdad?, de su bebé, pues es que mira, ya comenzó a dar pataditas, ya se mueve, o a veces de repente parece que está practicando kickboxing por allá abajo, porque en realidad estamos hablando de respuestas motoras primarias. Está explorando su cuerpo, está teniendo reflejos, ¿verdad? Y entonces, pues comienza a sentir, comienza a moverse, pero todavía no es consciente de lo que está pasando. Simplemente tenemos reacciones reflejas. Entonces, pues por eso muchas veces también cuando vamos allá de chismosos, ¿verdad?, cuando nos asomamos a ver en todos los ultrasonidos, ahora que ya tenemos ultrasonidos 3D, pues de repente vemos que el bebé ya tiene la prensión del pulgar, ¿no? Ya tiene esta reacción de succión. Entonces nosotros lo vemos ahí y de repente le hablamos y hasta parece que se voltea, ¿no? Que no quiere que lo vean, no quiere que lo escuchen. Entonces, pues habla de que ya tenemos mielinización alrededor del cuarto mes con estas 3 zonas de información primordial. Ahora bien, las regiones mielinizadas en la fase posterior son, pues por lo común, filogenéticamente más recientes, o sea, son más nuevas y están implicadas en las conexiones intracorticales de asociación y de coordinación, o sea, las funciones cognitivas y las funciones ejecutivas. Por lo tanto, pues esta imagen que tenemos aquí nos muestra muy detalladamente cómo nuestro cerebro, cuando todavía estamos en el vientre materno, ni siquiera tiene estas marcas, estas circunvoluciones y cisuras que nosotros estamos acostumbrados a ver en el cerebro maduro. Entonces, pues, ¿cuáles son las primeras marcas? ¿Cuáles son las primeras cisuras que vamos a ver aparecer? Las primeras en ser mielinizadas. Por lo tanto, las primeras cisuras que vamos a ver bien demarcadas son las cisuras correspondientes al área motora primaria, al área sensitiva primaria y la corteza auditiva, ¿ok? Entonces, pues cuando ya nosotros vemos el cerebro de un niño recién nacido que ya pasó sus 9 meses de gestación, entonces pues vamos a encontrarnos con un cerebro lo más parecido al cerebro de un adulto. Todavía tiene mucho que crecer, todavía tiene mucho que mielinizar, pero ya tiene esta estructura más parecida que cuando lo vemos aquí, en realidad es completamente liso. Se dice que en estas etapas el cerebro tiene una consistencia de esponja, es una consistencia gelatinosa y entonces pues todavía no se vuelve esta estructura más firme, esta estructura más sólida que es el cerebro con sus circunvoluciones y sus cisuras, ¿ok? Ahora bien, y entonces pues podemos decir que el cerebro de los recién nacidos tiene muy poca mielina y esta es la razón por la que los bebés y los niños procesan la información más lentamente que los adultos, de manera que a un bebé le toma más tiempo responder a una petición tan sencilla como moverse. ¿Ok? Entonces, pues necesitamos que este proceso de mielinización se vaya llevando a cabo paso a paso hasta que nosotros decíamos, ¿verdad? A los 2 años alcanza casi su máximo. Todo esto tenemos que es prenatal y todo esto es postnatal. Entonces, pues esta materia blanca, esta mielina que nosotros vamos a tener, se va formando poco a poco y es un proceso que depende de ciertos cambios. Entonces, pues nosotros podemos decir que el proceso de mielinización tiene una función facilitadora de la conducción eléctrica, se describe como la formación de la vaina de mielina y decíamos que este es lo que le da el color blanco a la sustancia blanca. ¿Qué dijimos que era la sustancia blanca? Los axones. ¿Qué dijimos que era la sustancia gris? El soma o el cuerpo de la neurona. Entonces, parte de lo que le da su color blanquecino a la sustancia blanca es la vaina de mielina. Entonces, pues esta vaina de mielina cumple su función facilitadora. Este proceso en realidad no se puede acelerar, tiene que ir paso a paso siguiendo las etapas del desarrollo. Pero a pesar de que no se puede acelerar el proceso de mielinización, sí podemos intervenir en la riqueza de las redes neuronales. Si el bebé tiene actividad, ejercicio y experiencias sensoriales variadas, esto resulta en una mayor riqueza de estas redes neuronales, o sea, mayor cantidad de plasticidad neuronal, mayor cantidad de sinapsis, no mayor cantidad de mielinización. Esa se va a dar poco a poco en la etapa que estemos. Pero
si el bebé, en lugar de tener actividad, en lugar de tener estimulación, en lugar de hacer ejercicio, tiene falta de todo esto, entonces pues esto va a terminar en la reducción de las conexiones entre las neuronas. No en el número de neuronas, no en el número de mielinización, en las conexiones entre ellas. O sea, la sinapsis. Quiere decir que a pesar de que no podemos acelerar el proceso de mielinización, sí tenemos que asegurarnos de que el bebé o la persona que está en esta etapa de desarrollo tenga actividad y estimulación suficiente. Es por eso que últimamente se han vuelto muy comunes, se han vuelto más normales todos estos centros de estimulación temprana, ¿verdad? Como el tan famoso Gymboree, donde pues, los bebés desde antes de que cumplan 1 año de edad están yendo a que les llenen su cerebro, sus cuerpos de estimulación por todos los sentidos, ejercicios, juegos, música, etcétera. Y esto termina en una mayor riqueza de las redes neuronales. Entonces, pues nosotros tenemos este proceso de maduración. Es un proceso de crecimiento y desarrollo de todos estos sistemas. Ahora bien, el orden aproximado de este proceso de desarrollo de mielinización en los grupos de actividad neuronal es el siguiente. Primero, decíamos que vamos a comenzar con la actividad motora refleja, ¿verdad? El bebé comienza a moverse. Después de eso se comienza a mielinizar la función visual, la función auditiva refleja, la actividad sensorial cutánea, todas las sensaciones de nuestra piel. Luego comenzamos con las funciones olfatorias. Número 6, actividad motora subcortical, o sea, comenzamos a dirigir un poco más conscientemente todos nuestros movimientos. Y en el número 7 tenemos la sensibilidad sinestésica y la coordinación propioceptiva. Es ahí cuando ya no nada más da patadas de vez en cuando, ya no nada más se estira, ¿verdad? Y se vuelve a acomodar en su lugar. En esta parte está probando la sensibilidad sinestésica y propioceptiva. O sea, está aprendiendo los límites de su cuerpo, hasta dónde puede hacer, hasta dónde puede ejercer, qué tanto es fuerza, qué tanto estira, qué tanto se dobla. Entonces, pues ahí es donde parece que el niño anda bailando adentro del vientre porque comienza a probar todas estas sensibilidades nuevas. Después tenemos el control visoauditivo, que es cuando los médicos hacen estos estímulos visuales alrededor del vientre materno para ver si el bebé reacciona o busca el estímulo. Comienza a moverse hacia la fuente de sonido para poder investigar qué es lo que tiene, ¿verdad? Luego tenemos la corteza motora extrapiramidal, que es la que ya se encarga de poder mejorar nuestros movimientos voluntarios, ¿verdad? Poder coordinarlos un poquito más. Luego tenemos un proceso de interiorización, un proceso de coordinación de la postura, la coordinación del equilibrio. Y si bien recordamos cuál es el órgano cerebral que se encarga del equilibrio, pues entonces quiere decir que hasta el número 11 comienza a mielinizarse nuestro cerebelo. Bien decíamos que este pequeño hermano del cerebro es en realidad el cerebro motor, que se encarga de que todas las órdenes simples y sencillas que manda la corteza primaria se conviertan en estimulaciones complejas y bien coordinadas. ¿Okay? Y luego tenemos la retención auditiva y la asociación esparial. Y por último, la mielinización cortical superior. Entonces, lo último que nosotros mielinizamos, ¿verdad? Todavía de los 20 a los 30 años, estamos mielinizando la corteza superior. Quiere decir que todas estas conexiones y funciones ejecutivas, interpretar la asociación, ¿verdad? Todo el pensamiento abstracto que nosotros tenemos, muchas veces todavía falta porque termine de desarrollarse, falta porque termine de madurar. Entonces, a pesar de que el cerebro del niño, un niño de 5 o 6 años, es muy parecido al cerebro de un adulto, no es tan sencillo que yo al niño le pida que apenas comienza a correr rápido y todavía se tropieza, que realice una subida de escaleras brincando tantos escalones y haciéndolo a tal velocidad. No puede coordinar tan rápido como nosotros lo estamos haciendo. Entonces, pues tenemos que llevar a cabo este proceso de maduración para que tengamos todas nuestras funciones listas y en realidad pues podamos tener, ahora sí, pues nuestra plenitud cerebral, ¿cierto? Entonces, pues es muy importante que nosotros tomemos esta parte en cuenta porque pues muchas veces nos toca trabajar con pacientes pequeños, muchas veces nos toca trabajar con pacientes ya más grandes y tratarlos de la misma manera, evaluarlos de la misma forma, pues no es siquiera
No es siquiera lógico y no es funcional, ¿ok? Hay que entender que todos estamos en una etapa de maduración diferente y por lo tanto, pues son estos procesos en los cuales se basa todo lo que tenemos en la rehabilitación neurológica. ¿Muy bien? Ahora, entonces pues llegamos a esta interesante tabla que tenemos por aquí, donde desde el cuarto mes de gestación, ¿verdad? Todos los meses fetales que vamos a tener aquí, este desarrollo se extiende hasta la tercera década de vida, incluso todavía más. Entonces, pues aquí podemos ver cómo comienzan a desarrollarse primero nuestras raíces motoras, nuestras raíces sensoriales, terminan por acá de los 6 años y luego tenemos las relaciones del pedúnculo cerebeloso superior y el pedúnculo cerebeloso medio. Si ustedes se acuerdan cuáles son los pedúnculos del cerebelo, pues son estos brazos, estas conexiones que hacen que el cerebelo se sostenga del tronco encefálico. O sea, que se conecte con la protuberancia y se conecte con el mesencéfalo. Entonces, estas raíces hablan de la coordinación. ¿Ok? Vamos a tener la formación reticular a partir del primer año y poco a poco se va desarrollando. La formación reticular pues es esta que regula nuestros ciclos de sueño, nuestros ciclos de despertar y vigilia. Entonces, pues poco a poco la radiación óptica, la radiación somatoestésica, la radiación acústica, el cuerpo estriado, los tractos piramidales van desarrollándose lentamente. Se van desarrollando poco a poco y es entonces pues cuando nosotros podemos tener un mejor desarrollo, vamos a tener una mejor evolución. Ahora bien, esta parte de las comisuras cerebelosas mayores y las áreas de asociación son estas que terminan muy lejos por acá después de la segunda década. Entonces, pues es muy importante que nosotros tomamos en cuenta todas estas cuestiones a la hora de pensar en la mielinización o la maduración de nuestro sistema nervioso. Mucha paciencia, todavía nos queda un poquito, ¿verdad?, por madurar, todavía nos queda un poquito por aprovechar nuestro sistema, por lo tanto, podemos ganar una gran cantidad de habilidades. Ahora bien, vamos a hablar entonces, como ya terminamos con la mielinización, cómo es este proceso, desde cuándo y hasta cuándo termina, vamos a hablar de la desmielinización. Vamos a hablar de la destrucción de esta capa y qué es lo que significa para nosotros. Entonces, pues vamos a estudiar dos patologías relacionadas. La primera de estas patologías es lo que llamamos esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad caracterizada por la destrucción progresiva de las vainas de mielina en las neuronas del sistema nervioso. Afecta alrededor de 2 millones de personas en todo el mundo. Quiere decir que a pesar de que no es una entidad extremadamente frecuente, sí es una enfermedad que nos vamos a topar muy común en las áreas de atención médica. Generalmente, esta enfermedad comienza de los 20 a los 40 años de edad y afecta con una frecuencia doble a las mujeres que a los hombres. Entonces, pues desafortunadamente es una de estas enfermedades que no depende de una alta edad, no depende de que nosotros estemos ya entrando en el envejecimiento, sino que nos puede afectar desde los 20 a los 40 años de edad. Obviamente, pues tenemos más probabilidad si somos mujeres a que si somos hombres. Ahora, esta esclerosis múltiple es más común en la raza blanca, menos frecuente en los negros y rara en los asiáticos. Quiere decir que nosotros aquí, si somos mujeres y raza blanca, pues tenemos más probabilidades todavía de desarrollar esta enfermedad. Esta enfermedad se dice que es de etiología autoinmunitaria, o sea, de origen autoinmune. Y quiere decir que es el propio sistema inmunitario de nuestro cuerpo el que conduce el ataque. Nuestro sistema inmune, el sistema que se supone que nos ayuda a defendernos, ¿verdad?, de todos los agentes externos que puedan llegar a enfermarnos, en realidad viene de nuestro propio cuerpo, voltea sus armas hacia nosotros y comienza a atacarse a sí mismo. Una de estas enfermedades autoinmunes, que es de las más estudiadas o de las más reconocidas, es lo que conocemos como artritis reumatoide. Entonces, en la artritis reumatoide, el sistema inmunitario comienza a atacar las articulaciones del cuerpo y estas articulaciones comienzan a degradarse y comienzan a deformarse. Entonces, si en la artritis reumatoide, donde ataca las articulaciones, es grave, que ataque a nuestras neuronas, pues definitivamente es más grave. Entonces, pues nosotros lo vamos a ver como la imagen que tenemos aquí. Aquí tenemos una célula que está cubierta ¿por quién?
por un oligodendrocito. Está mielinizando este axón y entonces la imagen de abajo es una neurona desmielinizada. Quiere decir que comienza a perder esta envoltura, comienza a perder esta estructura protectora y por lo tanto las funciones de la mielina se pierden con ello. Entonces, pues el nombre de esta afección, el nombre de esta enfermedad, hace referencia a los hallazgos de la anatomía patológica. En múltiples regiones de las vainas de mielina presentan esclerosis, es decir, la formación de placas o cicatrices endurecidas, tales como esta parte que nosotros vemos acá. Entonces, pues cuando nosotros hablamos de esclerosis, si ustedes hacen recuento, ¿verdad?, de esas pláticas de medicina, pues podemos relacionarlo con la arterioesclerosis, que es una de las enfermedades que causa principalmente los infartos en el ser humano adulto. Entonces, esclerosis significa endurecer, significa rígido, significa duro. Entonces, cuando yo hablo de una esclerosis múltiple, me estoy refiriendo a que vamos a encontrar una gran cantidad de estas placas o cicatrices a lo largo de nuestro sistema nervioso. Una arterioesclerosis es el endurecimiento, el taponamiento de estas arterias, ¿ok? Entonces, la palabra esclerosis quiere decir placa o endurecimiento. Entonces, pues si nosotros teníamos a la vaina de mielina para poder pasar el mensaje, para poder pasar sinapsis electroquímica, este impulso electroquímico, entonces, si ya no tengo la vaina de mielina, el impulso electroquímico ya no va a poder pasar igual. Entonces, pues la resonancia magnética es la que revela estas numerosas placas en la sustancia blanca del encéfalo y de la médula espinal. Entonces, pues se va dando cuenta en la resonancia magnética que tus axones, que tus nervios están llenos de estas placas y la destrucción de las vainas de mielina hace que la propagación de los impulsos nerviosos sea más lenta y además puede llegar a crear cortocircuitos, o sea, que el mensaje no llegue en absoluto. Entonces, pues si el axón necesita de estas vainas para que pueda tener el movimiento de los iones, el movimiento de las cargas y realizar la sinapsis, si tenemos un hueco, si tenemos una falta de estas vainas, pues vamos a tener tanto la salida de esos iones como la entrada en los momentos en los que no los necesitamos. Entonces, a esto es a lo que nos referimos con la interferencia eléctrica. Vamos a tener una pérdida o ganancia fuera de control de los iones que necesitamos para transmitir la sinapsis. Entonces, cuando el impulso eléctrico atraviesa esta zona que no está cubierta, esta zona desmielinizada, se pierde la intensidad de la señal y se pierde pues realmente todo el mensaje que nosotros estábamos tratando de transmitir. Entonces, pues la desmielinización puede causar una gran cantidad de síntomas dependiendo de cuáles son las neuronas que pierdan su vaina de mielina. Y la presentación más frecuente de este trastorno de esclerosis múltiple es con recaídas y remisiones, que habitualmente aparece en el adulto joven. Un ataque agudo es seguido por un periodo de remisión, o sea, como una pausa, durante el cual los síntomas desaparecen de manera temporal. Una de las personas o figuras más famosas que tenemos que haya sufrido, que conocemos que haya sufrido esclerosis múltiple, pues es el científico Stephen Hawking. Este científico astrofísico tan famoso, en realidad, pues nosotros lo podemos ver aquí de joven en una fotografía de su boda. Y podemos ver de que a pesar de que todavía estaba de pie, ya necesitaba la ayuda de un bastón para sostenerse y para poder moverse. Entonces, pues poco a poco se fue degenerando, poco a poco fue perdiendo los movimientos de su cuerpo y el día de su muerte falleció por un paro cardiorrespiratorio. Quiere decir que la desmielinización, que esta pérdida de la conducción eléctrica, pues primero comenzó por debilitar sus músculos. Perdió la conexión de los músculos de las piernas, de los músculos de las manos, de los músculos del cuerpo y se fue desmielinizando tanto que llegó a desmielinizar este sistema que necesitamos para vivir, el sistema cardiopulmonar. Entonces, pues cuando se desmielinizó el corazón y se desmielinizaron los pulmones, sufrió una parálisis de estos sistemas, lo que denominamos un paro cardiorrespiratorio. Y por lo tanto, pues esta vez o en estas ocasiones es donde la enfermedad puede llegar a ser letal. Ahora,
Si se desmieliniza normalmente relacionado con la esclerosis múltiple, el cerebelo, la sustancia blanca de todo el encéfalo, la médula espinal, los nervios craneales y los nervios raquídeos, pues vamos a tener una gran cantidad de síntomas dependiendo de dónde esté la desmielinización más importante. Podemos tener síntomas centrales como la fatiga, el deterioro cognitivo, depresión, ansiedad, un humor inestable. Podemos tener síntomas específicamente visuales, síntomas del habla, de la deglución, síntomas musculoesqueléticos que a veces son los primeros en ser descubiertos, síntomas en las sensaciones, el dolor, hipoestesias, parestesias, síntomas intestinales y síntomas urinarios. Entonces, pues tenemos que explorar dónde se encuentra la mayor desmielinización para saber cuáles son los síntomas que nosotros vamos a encontrar. Esto se produce por episodios de inflamación multifocal en muchos lados, acompañados de edema y desmielinización de los axones del sistema nervioso. Entonces, la inflamación a causa de la esclerosis múltiple es la que se encarga de destruir esta mielina y por lo tanto dejar desnudos a nuestros axones y libres para que puedan ser interferidos o interrumpidos en su conexión de sinapsis. Ahora bien, otra de estas patologías que vamos a explorar rápidamente es el síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré es un trastorno inmunitario que está derivado de una infección respiratoria o una infección gastrointestinal reciente. Otra vez nos encontramos con una enfermedad autoinmune, una enfermedad donde el sistema inmunológico voltea sus armas contra nosotros y en este caso específicamente lo hace contra los nervios periféricos. Entonces, pues va a producir inflamación y desmielinización de los nervios periféricos, lo cual lo vamos a traducir como debilidad muscular en las extremidades, en brazos y en piernas. La enfermedad se inicia en un plazo breve, o sea, es en corto abrupto, y alcanza su máxima intensidad después de varias semanas. Entonces, aquí nosotros tenemos la destrucción de la vaina de mielina, pero se diferencia de la esclerosis múltiple porque esta va a comenzar específicamente en los nervios periféricos, o sea, nos lo vamos a encontrar en brazos y en piernas. Y siempre viene después, viene derivado de una infección respiratoria o una enfermedad gastrointestinal reciente. Nosotros aquí en el Valle de Toluca desafortunadamente tenemos una alta contaminación del aire y una alta contaminación del agua. Entonces, en esta época, todas las épocas de lluvias, ¿verdad? Empezando ya ahorita julio hasta septiembre, agosto, vamos a encontrar casi una epidemia de Guillain-Barré en el Valle de Toluca. Cuando ustedes lleguen a prácticas, cuando ustedes lleguen a los servicios de rehabilitación, a los servicios de fisioterapia, se van a encontrar que en estos meses van a tener una alta incidencia de pacientes con Guillain-Barré. ¿Por qué? Porque nosotros llega el agua contaminada específicamente de nuestro bellísimo río Lerma, ¿verdad? El agua se evapora, el agua contaminada se evapora, se mete en las nubes y de repente llueve sobre todo el valle. Entonces, pues nosotros vamos y nos comemos una zanahoria que se regó con el agua de lluvia y entonces todas estas moléculas, toda esta contaminación, todas estas bacterias, pues nosotros las ingerimos y hay una alta cantidad de infecciones respiratorias y de infecciones gastrointestinales. Entonces, pues cuando uno se acaba de recuperar, ¿verdad? Pasa que ya terminamos con ese dolor de barriga, terminamos con esa infección respiratoria, de repente comenzamos a sentirnos débiles, la debilidad como que nunca mejora y en lugar de eso comenzamos a tener mayor cantidad de síntomas autoinmunes. ¿Okay? Entonces, muy importante que nosotros estemos vigilantes de estos síntomas. Los síntomas principales de la desmielinización son los siguientes. Primero, pues si tenemos desmielinización, si tenemos pérdida de esta conexión, vamos a tener problemas de memoria, vamos a presentar fatiga, problemas de visión, vamos a tener problemas al caminar, vamos a tener entumecimiento y hormigueo. Y otra de estas es que vamos a tener un habla confusa, vamos a hablar como arrastrando las palabras, como que nos cuesta trabajo hilar los pensamientos que nosotros estamos teniendo. Estos son los síntomas generales de la desmielinización.
O sea, hay que poner atención. Y luego tenemos los síntomas más específicos dependiendo de cuáles son los nervios que se están dañando. Tenemos síntomas si se dañan los nervios sensitivos, si se dañan los nervios motores o si se dañan los nervios autonómicos. Entonces, pues vamos a tener, si es sensorial, desde sensaciones que de repente llegan y parece que no está pasando nada. Vamos a tener dolor desde el toque y el más ligero. Muchas personas experimentan dolor con el simple hecho de ponerse la ropa, ¿no? El simple roce de la ropa con el cuerpo causa un dolor insoportable. Vamos a tener entumecimiento, sensación de quemazón, ¿no? Sensación como si tuviéramos, los pacientes dicen, es como si tuviera chile por dentro, ¿no? Siento que me quema. O podemos tener total entumecimiento, podemos tener el hormigueo o incluso problemas de balance. Si se trata de un daño directo a los músculos, a los nervios motores, vamos a tener calambres, vamos a tener bastante ahí contracciones musculares incontroladas, vamos a tener todo lo que viene siendo los brincos y las contracciones, por lo tanto vamos a tener estos sobresaltos y también vamos a tener reflejos anormales. Los reflejos musculares pues normalmente se activan de manera instantánea. Nosotros tocamos el punto motor y nosotros vamos a tener el reflejo o su activación. Si el nervio que se daña es un nervio autonómico, vamos a tener un exceso de sudoración o podemos ser intolerantes al calor. Vamos a llenarnos muy rápidamente, te vas a sentir satisfecho, ¿no? Si tú normalmente te acababas todo lo que había en el plato y todavía andabas buscando más, en este tipo de casos pues va a ser al contrario. Te vas a sentir rápido, te vas a sentir lleno muy rápido y esto pues obviamente el rápido se vuelve extraño, ¿cierto? Puede también presentar impotencia sexual y una de esas marcas que nosotros tenemos por acá es la hipotensión ortostática. La hipotensión ortostática es cuando nos sentimos mareados o nos desmayamos cuando nos levantamos de golpe, ¿verdad? De repente estás haciendo algo y te paras y dices, ay, como que me mareé, ¿no? O sea, a esto llamamos hipotensión ortostática y puede ser uno de los síntomas de la desmielinización del sistema autonómico. Ahora bien, con esto estamos terminando de revisar muy rápidamente, ¿verdad? Toda esta parte de la desmielinización, de las enfermedades que pueden provocar la pérdida de la mielina. Y ahorita pues vamos a terminar con un subtema muy rápido, un subtema que, como ya habíamos dicho, es realmente un repaso, una generalidad de este sistema nervioso periférico. El subtema que vamos a abordar ahorita se llama estructura de los nervios raquídeos. Entonces, ¿cuáles son las partes? Un nervio está compuesto de las fibras conductoras, ¿verdad? De todos los axones y del tejido conjuntivo de sostén. Entonces, pues se trata de una fina capa de tejido conectivo con fibras colagenadas y los vasos sanguíneos que van paralelos al eje mayor del nervio, o sea, van rodeando. Entonces, pues nosotros tenemos que cada nervio está revestido para asegurar su funcionamiento y garantizar su protección. Entonces, si nosotros preguntamos cuáles son las funciones del tejido conectivo nervioso, tiene dos funciones: aislamiento y protección. Lo va a mantener lejos de la interferencia, igual que toda esta vaina de mielina, y lo va a proteger de los estímulos y las lesiones que vienen del medio externo. Entonces, pues los nervios raquídeos están rodeados de 3 capas de tejido conjuntivo que nosotros ya conocemos: el epineuro, que es la capa externa, el perineuro, que es la capa interna, y el endoneuro, que es la capa más pegada a los axones. Entonces, pues nosotros vamos a decir, ¿verdad?, que un nervio espinal es la combinación de las dos raíces que salen de la médula, la raíz dorsal y la raíz ventral. Como bien ya saben ustedes, ¿verdad?, la raíz dorsal trae la información sensitiva y la información ventral o anterior trae la información motora. Entonces, un nervio espinal es la combinación de las dos raíces. Ahora bien, viendo esta raíz, viendo este nervio espinal más en pequeño, vamos a encontrar que el epineuro cubre a todo el nervio está cubierto de este epineuro, y lo que tenemos adentro, toda la carne que queda adentro, son los fascículos y haces neuronales. Estos, a su vez, vienen cubiertos por el perineuro. Entonces, el epineuro cubre todo el músculo, todo el nervio, y el perineuro cubre a los fascículos o haces neuronales que se encuentran aquí. Entonces, la primer cubierta del nervio
epineuro. Lo va a cubrir todo, los fascículos y haces y sus vasos sanguíneos. Luego, conforme vamos sacando, lo vamos haciendo más pequeño, estos fascículos y haces vienen cubiertos de su perineuro. Y cuando nos vamos más hacia adentro, vamos a encontrar que tenemos otra capa que va a cubrir a los axones, ya sea que tengan mielina o que no tengan mielina. Esto pues, es lo que vamos a llamar el endoneuro. Entonces, epineuro cubre a todo el nervio, perineuro cubre a los fascículos y el endoneuro cubre a cada una de las fibras de los axones. ¿Ok? Entonces, muy importante tomarlos en cuenta porque normalmente los vamos a ver de la siguiente manera. El nervio por el epineuro, los fascículos por el perineuro y los axones por el endoneuro. ¿Ok? La primera capa, las segundas capas que van a rodear cada uno de estos y la tercera capa que cubre a todos los fascículos y axones directamente, ¿vale? Entonces, pues es muy importante que lo tomemos en cuenta porque pues estas capas tienen unas características estructurales diferentes. Por ejemplo, el epineuro, que es la envoltura más externa, es el que recubre por completo al nervio y es una continuación de la duramadre del sistema nervioso central. Si ustedes se acuerdan, la duramadre forma parte de las meninges, ¿verdad? Forma parte de estas capas de protección extra para nuestro cráneo y para nuestra médula espinal. Por lo tanto, pues este epineuro es el más grueso de todos y es más grueso en el origen del nervio cuando va saliendo del sistema nervioso central. Se adelgaza conforme se va ramificando hasta que desaparece. Este epineuro está formado por tejido conjuntivo irregular denso, o sea, por colágeno, que está entremezclado con fibras gruesas de elastina. Quiere decir que la primera capa, el epineuro, es tan fuerte como elástico. Tiene colágeno y tiene elastina. La siguiente capa, que decimos el perineuro, esta capa que nosotros tenemos por acá, se compone, que es la capa media que rodea cada fascículo nervioso, y se compone de una delgada lámina de tejido conjuntivo irregular denso, o sea, colágeno, en el cual aparecen escasas fibras de colágeno y muchas fibras elásticas o fibras de elastina. Entonces, la primera capa es gruesa y es elástica. La segunda capa no es tan gruesa, pero sí es muy elástica. Y por último, el endoneuro es la capa más interna y esta envuelve a cada fibra de axones. Está en contacto con la lámina basal de las células de Schwann, de modo que se aíslan del perineuro, o sea, los va separando. En las proximidades del extremo de la fibra se compone solamente de algunas fibras de colágeno de tipo 3. Entonces, la primera capa es gruesa y resistente, la segunda capa es más elástica que resistente y la última capa es solamente resistente, no tiene elasticidad y es mucho más delgadita. Entonces, pues hasta aquí, compañeros, estamos terminando con estos temas iniciales de nuestra unidad número 3. Por lo tanto, la siguiente sesión vamos a continuar con esta unidad, vamos a darle su continuación a las generalidades del sistema nervioso periférico y lo que resta por esta parte de clase de la sesión número 6, vamos a tener los entregables de esta semana. Los entregables de la semana número 6 es el foro número 1, el quiz número 1 y el quiz número 2. Entonces, el foro número 1 va a estar disponible desde el día de hoy, el día miércoles 23, pero dense, va a cerrar este foro hasta el día martes 29 de junio. Entonces, quiere decir que desde hoy miércoles que abre el foro número 1, tienen 6 días hasta el martes para poder completar todo este proceso de participación. ¿Ok? Entonces, el foro abre hoy y cierra hasta el martes 29. El quiz número 1 va a estar disponible el día de mañana, el día jueves, y vence, va a finalizar su última oportunidad de hacerlo hasta el miércoles 30. El quiz número 2 abre un día después, el miércoles 25, y va a estar disponible hasta el miércoles 30 de
junio. Entonces tenemos tiempo suficiente para realizar nuestras actividades. La idea de que abra un día y tengan varios días para hacerlo es que ustedes escojan el momento y la hora ideal para poder realizar estas actividades, ya que aquí solamente van a contar con una oportunidad para poder contestar el foro y poder contestar los dos quiz. ¿Ok? Entonces, pues esto va precisamente en puerta, porque la siguiente actividad que hay que aclarar, pues es precisamente nuestro examen bimestral. El examen bimestral va a estar disponible el jueves 1 de julio solamente durante nuestra hora normal de clase. Quiere decir que todavía la siguiente semana, hasta el próximo jueves, vamos a tener nuestro primer examen. ¿Y qué quiere decir eso? Que el examen bimestral va a abarcar todos los temas de la unidad 1, unidad 2 y hasta donde hemos visto de la unidad número 3. ¿Ok? Entonces, compañeros, pues más vale que pongamos manos a la obra, que pongamos mucha atención a todos estos procesos que hemos estado recapitulando. Y de mi parte, esto ha sido todo por hoy. Y no me queda nada más que desearles una excelente tarde. Hasta luego.